coronavirus y para eso equipo vamos a revisar el siguiente titular e iniciar la conversación. El titular viene justamente del País y dice: un grupo de destacados científicos pide, abro comillas, una auténtica investigación del origen de la pandemia. ¿Qué es esto, Juan Andrés Alpate, y por qué lo piden tan tarde? Muy buenas noches. A ver, esta petición es tremendamente importante y no menos interesante porque da cuenta de la inconformidad de parte de un grupo de científicos acérrimos que han entendido que el fenómeno de la pandemia, que en muchos países ya un poco comienzan a aflojar sus medidas, comenzaríamos ya a tratar de entender cómo esto realmente surgió. Estamos hablando de por lo menos 18 especialistas. Te comento cuáles son algunos de ellos. Está la tremendísima y afamada inmunóloga Akiko Iwasaki de la Universidad de Yale, el microbiólogo David Relman de la Universidad de Stanford y entre otros el epidemiólogo Mark Lipsitch de la Universidad de Harvard. Ellos, a propósito del informe que ya vamos a revisar de la OMS cuando fue a Wuhan para entregar un balance que con eso pretendía dejar conforme a la humanidad completa de cómo se provocó esta pandemia y cuáles son los debidos cuidados a partir de este informe, este grupo de científicos especialistas, figuras memorables del mundo de la ciencia, publicaron esto precisamente en la revista Science haciendo una solicitud. Entre otras cosas, les cuento a toda la gente que esto está que arde, porque ya cuando estaba para algunos países esto un poco más relajado, se destaparon informes del gobierno chino, esto es completamente auténtico, en donde se felicitaban por el hecho de crear una vacuna contra el SARS-CoV-2 antes de que fuera informado de que existía la pandemia en el mundo. Ellos estaban preparados, ya sea porque ya estaba la pandemia desatada en este país y comenzaría a propagarse por el planeta, o porque la estaban preparando y antes de aquello hicieron la vacuna que un año después comenzarían a sacar a todo el planeta. Ese es más o menos el contexto en el que nos estamos moviendo. Está bravo el naipe y probablemente, pese a todos los apujos que ha puesto China, próximamente van a haber más presiones de los distintos países para entender el verdadero origen del asunto de la pandemia, y China parece ser no solamente el origen, digamos, dentro de la historia oficial, sino incluso el culpable, que es como algunos lo han acusado. Sí, esto va mucho más allá de la opinión de una candidata constituyente, ¿cachai? A mí me parece que esto tiene que ver con algo que es mucho más potente. Y un tema que algunas personas y la gente que le gusta y que consume este programa de manera constante y adicta, consideraba que este es un tema que habíamos estado corriendo. Yo considero que no, solamente no había llegado el momento de hablarlo y me parece que este es el momento exacto de hacerlo. Sí, estamos preocupados de las soluciones antes. Exactamente, no solamente por el tema del proceso inoculatorio de inoculación que está haciendo acá en Chile, que digámoslo ha sido bastante exitoso, sino que también porque hay un pequeño momento de silencio, me parece a mí. Un pequeño momento, porque en el principio de la pandemia se habló mucho de esto. Se empezó a hablar de que este coronavirus era creado, que esto aquí, que esto allá, y en un minuto nos callamos todos, se callaron todos también, y hoy nuevamente comienzan a salir ciertas dudas. Mira, yo tenemos el pantallazo que mandé al grupo porque me gustaría partir lo que quiero explicar desde ahí. De hecho, lo tengo en mi teléfono. Vamos a recorrer este documento, mira, por favor. Este documento es de la Clínica de Microbiología. Esto es de octubre del año 2007. Ahí está, claro. Por favor, octubre del año 2007. 2007, compadre. Imagínate. Y ellos, mira, por primera vez tú en el título, yo la palabra coronavirus, la primera vez que la escuché en mi vida fue cuando empezó esto. No sé si le habrá pasado al resto. Sin embargo, el año 2007, sí era un concepto que ya se estaba hablando respecto al SARS-2, al SARS-CoV-2, que es el fondo anteriores, todo el mundo lo sabe, anteriores, no sé si palabras pandemias, pero anteriores enfermedades respiratorias que nunca salieron desde ahí. Sin embargo, hay un tema que es importante que está marcado en amarillo en el documento, que se encuentra un poco más abajo. Se habla de una presencia, de un largo desarrollo en años, de un posible SARS-CoV, que es un virus que se va a transmitir a través de los murciélagos, junto con la idea que tiene la cultura china en el sur de consumir este tipo de animales. Y dice al final, it's a time bomb, es una bomba de tiempo. Entonces, a mí me parece que si quieren buscar el inicio del virus paciente cero, yo creo que tenemos que ir más atrás. Esto es de octubre del 2007, a lo mejor es que del 2005, a lo mejor esta es una pandemia que no logró en muchos años transformarse en lo que se transformó al final. No sabemos incluso cuántas mutaciones podrían haber en el tiempo. Entonces, me parece que esta intención que tuvieron de viajar a Wuhan, todo este show que se hizo, que no los dejaban entrar, que después los dejaron entrar,
A mí me parece que no está en el 2019 la solución, o al menos el inicio de esto. Me parece que si se está hablando en el 2007, si en el 2007 se entregan ciertos conceptos, ya se habla de esta sopa de murciélago, lo único que no queda claro es dónde aparece el pangolín. Me parece que hay que ir más atrás, me parece que es por ahí donde te empiezan a confundir. Si tenían la vacuna, es porque esto ya estaba pasándose mucho tiempo. Sí, que no es menor. Oye, lo que tú comentas, Lama, aparece en este libro, que es muy bueno, lo recomiendo, que se llama Pandemia, es de Gabriel León. Es de Gabriel León, sí, un doctor en biología celular y molecular. No sé si tendrá relación, pero bueno, él me lo regaló, así que se lo agradezco mucho. Aparece justamente lo que tú comentas, Lama, y eso es a raíz de que hubo un SARS anterior, que fue el SARS-CoV-1, que se desarrolló entre el 2002 y el 2004. De hecho, recién en el 2017 se llega a la conclusión de que ese virus, el SARS-CoV-1, provenía de los murciélagos que estaban al sur de China. Imagínate, 15 años después, pero ya en el 2007, porque durante todo ese periodo de tiempo se empezaron a hacer muchas investigaciones a nivel científico. Y fue finalmente en el 2007 cuando salta un informe que hoy es el que llama la atención, que es el que mencionas tú y es el que hace la relación finalmente en esta relación que tenemos los seres humanos con los animales. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa importante y analizando esta misión que tuvo la OMS en enero-febrero de este año, el encargado de esta misión, por así decirlo, el jefe, que se llama Peter Venn, él hace unas declaraciones que son bastante decidoras porque él afirma que en diciembre del 2019 ya había una amplia propagación del SARS-CoV-2 en la provincia de Wuhan y que de hecho ya se habían detectado más de una docena de variantes. De hecho, este investigador, que se llama Peter Venn, pide analizar cientos de miles de muestras de sangre y el gobierno de China no los dejó hacer ese examen. Entonces, finalmente, vemos que es una investigación que está a medias, porque se pudo haber recabado mucha más información antes. Parte frenada esa investigación. En ese mismo lugar, claro, porque finalmente sabemos cómo funciona el gobierno de China. Entonces ellos accedieron a abrir las puertas hasta donde ellos querían. Ahora, yo quería hacer, y con esto termino, una aclaración. Nosotros como programa siempre, en ocasiones anteriores, hemos tocado este tema del origen de la pandemia. En la medida que ha aparecido información disponible o información que ha un poco puesto en duda desde dónde proviene esta pandemia. Pero lo que nosotros nunca hemos hecho ha sido cuestionar la pandemia. La pandemia existe, el virus existe, nosotros jamás lo hemos negado. Hacer lo contrario. Exactamente, es más, nosotros siempre hemos estado aquí aportando en pro de que la información fluya para que esto termine alguna vez. Y también nosotros hemos sido súper enfáticos que la vacunación es una de las grandes soluciones que tenemos hoy día para poder empezar a terminar con todo esto. Así que, vamos. Eso, que no se confundan las cosas, solo dice. Vamos a hablar ya de todo el proceso de vacuna. Hay varias cosas. A mí me parece que esta investigación de la OMS o de la OMS, más que a medias, es una investigación de lleno falsa. Muy sesgada. ¿Por qué lo digo? Y yo preguntaba al principio del programa, le decía a Salpate, ¿por qué los doctores ahora están pidiendo una investigación real y no antes? ¿Por qué tan tardíamente? Y me lo voy a responder. Lo están pidiendo después de haber visto un informe que de verdad da vergüenza de parte de la OMS. ¿Por qué da vergüenza? Primero, porque todas las visitas que ellos tuvieron, esta investigación que nosotros hablamos a principios de año, cuando terminamos la temporada pasada, todas las investigaciones fueron guiadas y autorizadas por el gobierno de China. O sea, esta comisión que tenía investigadores del mundo entero y también chinos no accedió a ningún lugar que el gobierno chino no quisiera que ellos no accedieran. Exacto. Ustedes se preguntarán, ¿accedieron? Todo fue guiado, Lama. Es como una biografía no autorizada. Sí. Ustedes se preguntarán, ¿accedieron al Instituto de Virología? Yo me puse a investigar y accedieron, pero accedieron 4 horas. Buena onda, pero en 4 horas tú no investigas nada, menos en uno de los puntos más importantes, uno de los puntos en los cuales por lo menos el mundo entero tiene sus ojos, su mirada puesta en que podría ser uno de los lugares donde se origina este virus, donde se origina la pandemia. Solo 4 horas. Yo en 4 horas con suerte me tomo 4 piscolas. No se alcanza a hacer nada más. No hay una investigación correcta que se haga en 4 horas. Y con respecto a lo que decía Monty justamente de algunas peticiones que hizo este grupo de investigadores y que no se les entregó, que no accedieron, entre ellas tenía que ver justamente con 174 pacientes que no son cualquier tipo de pacientes, sino que más bien son los pacientes que China identifica como la fase inicial, de los pacientes iniciales de la pandemia en Wuhan.
Lo que quería esta comisión era los informes médicos, aparte de hacer exámenes ellos de sangre y todo, ellos necesitaban acceder a las carpetas en bruto, a los informes iniciales de estos 174 pacientes, informes en bruto que se les llama. El gobierno de China les dijo, no, eso no podemos acceder, eso no se lo podemos entregar. Por lo tanto, es una investigación tremendamente sesgada, es una investigación que, como bien decía Salpate, parece ser una biografía médica más bien del gobierno chino, donde entre las conclusiones, ya decía Monti, lo de diciembre, las 13 cepas en diciembre, pero ellos le dan el origen a Salpate, yo no sé si tú lo habías escuchado, a una granja de animales exóticos al sur, que supuestamente esta granja de animales es la que abastecía a este mercado justamente, y ahí es donde se hace este nexo. Ellos felicitan a China porque estas granjas las habrían clausurado en el momento adecuado. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué tanto acceso tuvieron a esas granjas si estaban clausuradas? Absolutamente cero.